Bueno, pues oficialmente buenas noches para aquello de la grabación. Ya estamos en el capítulo 17. Ayer hablamos, básicamente cubrimos lo que nos quedaba de electrónica. Digo, queda un chispito de electrónica, pero es con respecto a los decibeles. De ahí vamos a pasar a las antenas y lo demás. Eh, pero la electrónica ya básicamente la cubrimos. Si hay alguna duda o pregunta o comentario de eso que tocamos ayer en confianza, si no, pues más adelante puede traer el comentario, la duda o lo que sea, o ya sea por correo electrónico o llamándome, mensaje de texto, como usted entienda. Déjenme compartir la pantalla para hablar de los decibeles, que es lo que nos queda pendiente del capítulo 17 y algún otro detalle que nos puede quedar del capítulo 17. Los decibeles, en el caso de nosotros, aquí los decibeles se utilizan mucho, decibeles o decibelios, ¿verdad? Que es el término que más se utiliza en español. Nosotros en Puerto Rico decimos decibeles, así que no hay problema con eso. Se usan mayormente para audio o para potencia, para power. Así que ahí están esas dos formas de utilizarlo. Y claro, lo que hacen los decibeles es medir magnitud, qué cantidad de cambios, qué cantidad de magnitud, qué magnitud tengo de alguna potencia. En el caso de la radioafición, pues lo usamos mucho con la potencia y puedo medir qué cambios hubo. Empecé en tal power, cambié a tal power, pues cuánto subí, cuántos decibeles o cuántos decibelios subí, si es que hubo algún cambio, ¿verdad? Así que no voy a entrar mucho en la explicación que tenemos aquí. Eh, Simplemente una unidad que se usa para expresar la relación entre dos valores de sonido o voltaje y potencia eléctrica. Cuando habla de voltaje y potencia eléctrica, ya ahí puede meter usted la electrónica y poder hacer los ajustes para calcularlo. Se llaman Belios, o el nombre correcto es Belios por el detalle de Graham Bell, así que de Alexander Graham Bell. Así que por eso es el asunto. No es una unidad del Sistema Internacional de Unidades o del Sistema Internacional Métrico, así que eso está fuera, pero se utiliza. La parte de abajo ya yo lo dije, se emplea en acústica, electricidad, telecomunicaciones y otras especialidades para expresar la relación entre dos potencias, la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia. Así que nada, vamos a estar viendo, aquí dice esto por un error se repite, así que nada, un pequeño detalle. Nosotros en el área de electrónica, de comunicaciones, la fórmula que utilizamos es esta, que está en la parte de abajo. Fíjese, la que vamos a usar es dB, decibeles, es igual a 10 por el logaritmo de la potencia final dividido entre la potencia inicial. ¿Ok? Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Por eso hablé de la calculadora científica, porque los logaritmos, pues en el pasado, lo que hacían era que había una tabla de logaritmos que usted se memorizaba y ya tenía las contestaciones o calculaba el logaritmo. Yo no voy a entrar en el asunto de calcularlo, porque ya en este momento, pues lo que hacemos es que usamos una calculadora. Tampoco voy a entrar en la memorización de las tablas, porque pues no hay necesidad. Si tenemos una calculadora que hace el cálculo, ¿para qué entrar en la memorización de las tablas? Y hay tres ejercicios con respecto a este tema de decibeles, que básicamente lo que hacemos es comparar potencias y estudiar la relación. ¿Okay? Cuando hablemos de antenas y las ganancias, también vemos este asunto de decibeles, pero la referencia es diferente, cuando es un poco diferente, porque en el caso de las antenas, yo comparo una antena de 3 decibeles con una antena de 5 decibeles.
y eso la antena va a tener una ganancia. Esa ganancia, pues esta antena tiene 3, tiene 5 decibeles y entran tanto power, cuánto power va a salir de cada una y cuál es la ganancia en comparación, haciendo la comparación que vamos a ver aquí en este asunto. Okay. El primer ejercicio que hay con respecto a los ejercicios de decibeles es el siguiente. ¿Cuál es la cantidad aproximada de cambio medido en decibeles de un aumento de poder de 5 vatios a 10 vatios? Y básicamente pues se usa siempre la misma fórmula. No, no hay inventos con respecto a esto. Así que siempre va a ser la misma fórmula. Decibeles es igual a 10 por el logaritmo de la potencia final dividido entre la potencia inicial. Si analiza el ejercicio, ¿cuál sería la potencia inicial y cuál sería la potencia final? Eso es lo que necesita identificar para poder sustituir en la fórmula. ¿Ok? Y aquí claramente dice aumento de poder de 5 vatios a 10 vatios. Así que la potencia inicial son los 5 vatios y termino o la potencia final serían 10 vatios. Así que si sustituyo en la fórmula, sustituya los valores en la fórmula, 5 watts son la potencia inicial, 10 watts la potencia final. Así que divido 10 entre 5. Cuando hago esa división, tengo 2. 10 entre 5, 2. Ajá. Y ahora, Héctor, ¿qué pasó? Pues dice la fórmula que necesito el logaritmo de 2. El logaritmo de 2. ¿Y de dónde saco el logaritmo de 2? Pues le explico un momento. Deme un segundo para sacar la calculadora. Saco la calculadora. Recuerde que debe ser una calculadora científica para que tenga la función de logaritmo. Y pongo aquí la calculadora. Y en mi caso, esta calculadora funciona escribiendo el 2 y tocando el botón de logaritmo. Verifique si tiene alguna, si va a usar una calculadora o si tiene el celular a la mano, asegúrese cómo funciona su teléfono, su calculadora. Recuerde que en el examen no le van a permitir usar teléfono, le van a permitir usar una calculadora externa o si está online, la calculadora de la computadora, como estoy haciendo yo en este momento. Así que, y asegúrese, déjeme agrandar la calculadora para que vea los números más cómodos. Ahí me parece que se ve mejor. A ver si agrandando otro poco. Sería .301. Déjame volver a poner la calculadora. Ahí estamos. .3010299. Verifique cómo funciona su calculadora, porque algunas tiene que apretar el 2 primero y después el logaritmo, o en algunas tiene que apretar el logaritmo primero y después poner el número. Va a depender de cómo trabaje su calculadora. ¿Ok? Lo puedes resumir a simple y sencillamente .3. Algunos matemáticos prefieren usar los 3 dígitos después del punto, no hay problema, como usted lo quiera hacer. Y pues claro, ya teniendo el logaritmo de 2, que sería .3, pues el resta hacer la multiplicación final, que sería 10 por el logaritmo de 2, que es .3. Así que multiplico 10 por .3, sería 3. Y entonces eso me deja saber que tengo el cambio de 5 vatios a 10 vatios a 10 vatios
son 3 decibeles de cambio. O sea que si duplico el power, lo que estoy mal. Ay, Dios. Es al revés. La D es mayúscula, digo minúscula, y la B mayúscula. Así que si yo cambio, tengo los 3 decibeles, eso es lo que voy a tener. Si yo cambio de 5 vatios a 10 vatios, mi señal va a tener un cambio de 3 decibeles. ¿Eso es significativo o no? Pues realmente no. Y básicamente lo puedo aplicar con cualquier power. Si usted cambia de 100 a 200, haga el cálculo de 100 vatios. Voy a borrar por aquí. 200 dividido entre 100. Ahora 2. Y el logaritmo de 2 sigue siendo 0.3. Sigue. Si usted está transmitiendo con 100 vatios y subía a 200 vatios, está subiendo 3 decibeles como quiera. El cambio, la magnitud del cambio es la misma. Así que si usted duplica el power, lo que va a seguir subiendo son 3 decibeles de señal, podríamos decir. Y eso mucha gente no lo entiende cuando hablamos de potencia y en la antena. Yo voy a comprar un lineal. ¿Se acuerda que hablamos de los lineales? Pues yo estoy transmitiendo con 100 vatios, estoy transmitiendo con 100 vatios, voy a comprar un lineal de 500. Si hace el cálculo matemático, deme un segundo, que tengo que cerrar aquí para que esto funcione como mouse. Si dividimos los 500 entre 100, eso me da 5. El logaritmo de 5 es 0.69. Si lo multiplico por 10, estoy subiendo 6 decibeles, casi 7 decibeles. Eso no es significativo y usted puede costarle mucho dinero ese cambio en potencia. Un amplificador lineal, déjame cerrar aquí, mover aquí el mouse. Un amplificador lineal de 500 vatios contra el dinero que puede costar, o sea, lo que puede costar un amplificador de 500 vatios. ¿Se acuerda el que vimos? ¿Cuánto puede costar? 600, 700, 800 dólares. Y no está haciendo un cambio real de señal, no es gran cosa. Sin embargo, cuando usted cambia una antena, que ahorita vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las antenas. Cuando usted cambia una antena que tiene 2 decibeles y la cambia por una antena de 5 decibeles, hay un cambio bastante significativo en la señal. Por eso es que yo, no sé si lo he dicho en algún momento aquí, porque no me acuerdo, pero si debo haberlo dicho porque lo digo constantemente, es mejor invertir en una antena que invertir en potencia, e invertir en un amplificador. Invierta mejor en una antena antes de invertir en un amplificador. Cuando ya no pueda invertir en antenas, pues entonces invertimos en amplificadores.
Digo, esa es mi forma de pensar. Preguntas con ese ejercicio. Yo, Dime, Ramiro. yo hice el mismo ejercicio al revés, pensando que también puede haber disminución de potencia en vez de aumento. Ajá. Pues lo cambié al revés en el primero, el de 10 watts y 5. Ok. Como que la potencia final que me está quedando es 5 porque algo me pasa y no sé qué. Y quiero saber cuánto perdí. Y pierdo menos 3 decibeles, que es lo que me sale. Correcto. Bueno, si en ese caso, pues entonces tendrías una situación. El próximo ejercicio sería invirtiendo la situación. Mírate este Pues me ejercicio. adelanté, perdón. Nada, eso no tiene nada que ver. En el próximo Ajá. ejercicio, el cambio es al revés. Empiezas en 12 vatios y cambias a 3 vatios. Y aquí lo puse directo sin tomarlo. Perdónenme, ahí entra. El próximo ejercicio, lo único que te dice es que tienes 12 vatios. Por eso lo voy a. En este ejercicio dice que el cambio es de 12 vatios a 3 vatios. Así que estás bajando en potencia. Y estos son los 3 ejercicios que pudieran aparecer en el examen. No hay otros 3 ejercicios. Son 3 ejercicios de decibeles y los estoy discutiendo los 3. ¿Ok? En este caso, pues mire aquí, empezamos en 12, terminamos en 3 watts. Cuando hago el cálculo me queda 0.25, ¿verdad? 3 entre 12, 0.25. Míralo aquí la calculadora. Cierro aquí. 3 dividido entre 12, 0.25. Y a eso le aplico el logaritmo. Quedaría menos 0.6 o menos 0.6. Verifique lo correcto, que esté en su libro, que sus anotaciones estén bien, que hubo un momento en que los libros tuvieron errores en estos ejercicios. Pues yo cometí un error al escribirlos y algunos libros lo tenían mal. Verifique que esté todo bien y que aquí sea 0.25 y abajo, pues claro, 0.6, porque aplico el logaritmo. Por lo tanto, en este caso estoy perdiendo 6 decibeles. Cuando cambio de 12 vatios a 3 vatios, voy a tener un cambio de 6 decibeles. Preguntas, comentarios. Ok, y el próximo ejercicio ahora aquí tenemos un cambio de 20 vatios a 200 vatios. Así que aplicamos la misma fórmula, no cambio la fórmula es la misma. Aplico los 200 vatios divididos entre 20, porque empiezo en 20, termino en 200. Eso me va a dar 10. Divido 200 entre 20, da 10. Y el logaritmo de 10, 1. Y cuando multiplico 1 por 10, da 10. Así que ahí tengo ese cambio de 20 vatios a 200 vatios. Es un aumento de 10 decibeles. ¿Alguna pregunta con esto? Tiene dos formas para hacer esto en su examen. Yo les voy a dar un tip que yo la digo en todas mis clases, todas. Si se aprende la fórmula, chévere, tiene la forma de hacer los ejercicios, no hay problema.
Si no se quiere aprender la fórmula, pues usa una técnica de memorización que yo utilicé en algún momento para otra cosa. Si se fija, le dije que solamente hay 3 ejercicios. Salud. Salud. Ay, gracias. Disculpen. Si se fija, le dije que hay 3 ejercicios de decibeles. Y cada ejercicio tiene su contestación, ¿verdad? Le voy a dar un tip. En los exámenes, las contestaciones de los exámenes de decibeles no se repiten. Si se fija, el primer ejercicio de decibeles, déjame cerrar aquí. ¿Cuánto le dio? El primero. 3. 3. El segundo dio -6, ¿verdad? Sí. Y el tercero dio 10. 10. Si usted se aprende lo siguiente, que no tiene sentido, pero su cerebro lo va a absorber. 3 menos 6, 10. 3 menos 6, 10. No tiene sentido, ¿verdad? Ese cálculo matemático no tiene sentido. 3 menos 6, 10. No lo tiene, pero sabe que son las únicas posibles contestaciones correctas a esos ejercicios. Ayuda, Celestial. Yo les dije que yo le iba a dar tips también para que, para Tiene que puedan lógica. contestar. Tiene lógica. Imagínense que se le quedó la calculadora si lo va a tomar presencial. ¿Ya poco le saben hoy? Imagínense que se le quedó la calculadora. ¿Y ahora cómo hago los cálculos? No tengo la calculadora, no tengo los logaritmos, no me acuerdo de los logaritmos. ¿Cómo lo hago? Pues acuérdese de eso. 3 menos 6, 10. No tiene sentido. No es matemática. Pero su cerebro se va a acordar. Todos los ejercicios de decibeles son 3 menos 6, 10. 3 menos 6, 10. Cuando aparezca un ejercicio de decibeles, Uno de esos 3. busque el 3, busque el menos 6 o busque el 10. 3 menos 6, 10. Porque no se repiten los otros. No se repite. O sea, el 3 menos 6 y el 10 no van a estar en las mismas alternativas de contestación. Exactamente. Solamente aparecen en la contestación correcta de la pregunta correcta para eso. Ahí les regalé 3 preguntas. Son buenas, son buenas. Mucho, apunta que esas son buenas. Esas hacen pasar. Ya le regalé 3. Y la de la FCC, esa no me la pueden fallar, caramba. Son 4 preguntas. Viste, con esa tengo 25. Ah, Me falta una para 26. Me falta una para 26. Te voy acercando para allá. No, te falta una, ¿no? ¿La tienes? La del call sign. Ah, sí. K1XXX. Esa Sí, está da. Ya sí, la tienes. Ya está, lo paso. Ese es 2 por 3. Hay que pensar 2 por 3. Pensar en el 2 por 3. Pero la única contestación correcta de esa pregunta es K1XXX. La triple X. Uy. ¿Ya pasaste el examen? ¿Viste? Sí, ya lo pasé porque con ese es el call sign que empieza Technician. Sí. Pues ya la pasaste, ya tienes 26. Ahí está, ya. Nos vemos ahí en el otro lado. Ya le sacaste provecho a los chavos de la clase, ¿viste? Esa es buena, esa es buena. Viste. Nada, ya tienen ahí los ejercicios de decibeles. Claro, también le expliqué cómo se hacen, la referencia, a qué viene el asunto de los decibeles. No es simplemente Héctor me regaló las contestaciones. Expliqué, primero me dediqué, les expliqué de cómo se hace el ejercicio, a qué se refiere, y después le di el tip para que aplique para su examen.
usted se acuerda de esos detallitos que yo voy dando, usted se va a pasar su examen. ¿Ok? Bueno, nos queda esto. La soldadura de núcleo de resina es mejor para uso en circuitos de radio y electrónica. Los que han trabajado electrónica, yo no sé si están de acuerdo con este punto. Yo no estoy del todo de acuerdo porque yo prefiero la soldadura con núcleo de plata, pero es más cara, por supuesto. Así que el núcleo de resina no es la más económica, pero es la más utilizada porque es muy buena. A mí me enseñaron a usar núcleo de plata, así que nada, pero para su examen recuerden, núcleo de resina es mejor para uso en circuitos de radio y electrónica. Y aquí dice otro detalle, el aspecto característico de una soldadura en frío. El aspecto característico de una soldadura en frío, una soldadura fría, como le decimos, es el de una superficie granulosa u opaca. Yo diría y opaca, pero en inglés dice u opaca. Así que, si usted se fija, los que han visto una soldadura, yo no sé si esto se ve en lo que le voy a enseñar. Este mouse, ¿usted ve el color de este mouse? Sí. Así es como se ve una soldadura fría. No se ve brillante. No se ve, ese es el color. Lo de granulosa es que tiene como porito, ¿verdad? Como piel de gallina, cuando le da la piel de gallina, el chicken pop que llaman, cuando usted le da frío, susto, se ve como puntitos y se ve, la soldadura fría que yo estoy acostumbrado a ver es de ese color, gris oscuro. La soldadura generalmente, mira el color, déjame detener el compartir para que se vea mejor en su pantalla. Fíjese el color de este estaño. Este estaño es el núcleo es en plata, que es el que yo uso normalmente para hacer mi soldadura. Fíjese que es brilloso, contrastado contra esto. Mira la diferencia en el tono. No sé si se aprecia mucho, pero para que vea la diferencia, mira el color brilloso, cromado, contra ese gris opaco. Eso es una soldadura fría. ¿Okay? Así que, se puede manifestar en varias formas, pero es muy común verla porosa, con puntitos y de un color oscuro. ¿Okay? Déjenme regresar a la presentación. Cuando usted mida resistencia en un circuito usando un medidor de ohm o un ohmímetro, debe asegurarse que el circuito no esté alimentado, que no esté conectado a la electricidad. Eso es importante, a menos que sea ultra necesario medir conectado. Y si usted no sabe, yo no le estoy diciendo que abra un equipo, no estoy diciendo que mida un equipo. Tenga cuidado. Los equipos, si usted no sabe, no se siente cómodo abriendo equipos, no entiende la electrónica bien, no bregue con lo que no tiene que bregar. No abre equipo, puede ser peligroso. Yo no sé si aquí lo he dicho, pero tengo amigos que han perdido dedos de sus manos. Un comentario. Claro. De seguridad. Yo hice una medición una vez y se me olvidó eso, apagar tumbarle el voltaje, tumbarle la corriente al equipo y fui a medir resistencia, o sea que tenía corriente. El ohmímetro que tenía era de los viejitos de aguja y esos no resistían ni para nadie porque hay algunos que era barato, algunos traen protección, ese no tenía nada. Aquello explotó como un petardo cheribón en las manos mías. No me pasó nada, pero del susto no volví a tocar más nada en buen tiempo. Una resistencia, un resistor, explota como un petardo. Pero sí, como susto, explotó todos los que tenía, parecían cheribón.
No, me imagino la No, explosión. La explosión tuvo que haber sido horrible. Sí, sí. Yo me río porque yo he vivido la explosión de equipo electrónico, lo sé, a uno no le quedan muchas ganas de regresar en No. mucho tiempo. Pero nunca más se me olvidó eso. Pero ahora los equipos vienen que si cometes ese error tienen unas protecciones, especialmente estos metros electrónicos que vienen. Sí. Son muy buenos en eso. Sí, hoy día la gran mayoría protege el equipo, pero usted tiene que tener cuidado porque si está tocando donde no tiene que tocar, A uno mismo. Que se puede pasar esa electricidad a usted. Tenga cuidado con eso. ¿Ok? Así que tenga cuidado. Se puede usted mismo coger un golpe eléctrico. Cuando mida resistencia, asegúrese de que no esté conectado. Es más, cuando haga cualquier medida, no solo resistencia, tenga cuidado. Manejo de seguridad. El capítulo 20 vamos a hablar de eso. Eso es bueno. El capítulo 20 es de allá seguridad. comentó algo más. El capítulo 20 tiene mucha seguridad. Digo, no mucha, tiene la básica. Sí. Así que se puede dañar el multímetro tratando de medir voltaje. Cuando usted pone el multímetro en la escala de resistencia y lo pone a medir resistencia y lo que quiere medir voltaje, cuando lo pone en la escala que no es, para lo que usted lo puso, es posible que se dañe el multímetro, el metro. Así que tenga cuidado. ¿Okay? Hay una posibilidad. Hoy día es muy común de que no se dañen, pero puede pasar. Así que tenga cuidado con eso. ¿Okay? Cuando un medidor de ohm conectado a un circuito que no está energizado, fíjense en esto, no está energizado, no hay energía, no está conectado a la pared. Está estudiando, acordarse cómo viene el camión. Pero inicialmente, usted cuando mide indica que hay una resistencia baja. Y cuando sigue haciendo la medida, empieza a subir la resistencia. Cuando hizo la medida inicial, ahí tengo a Javier. Javier, bienvenido. Ok. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. 32 de 35. Pues felicidades. Gracias. Wow. Yo no esperaba otra contestación de que me dijeran más que pasé. Eso era lo que yo esperaba. Qué bien, qué bien. Qué bueno, me alegro. Pues fue más temprano entonces. Qué bueno. Bueno, ya tengo uno del lado de acá. Y lo más seguro, mañana ya tienes licencia. Sí. Si no te lo han dicho, mañana, si no esta noche, mañana por la mañana, mañana a mediodía ya debes tener licencia. Porque están saliendo a las millas. Dependiendo de la hora que cierre la sesión, se procesa. Hace como 3 sesiones atrás, nosotros cerramos a las 9 de la noche y a las 10 ya tenían licencia. Así que le va a poder dar uso al radio. Digo, yo creo que tú tienes radio, ¿verdad? Así que Sí, tengo radio. le va a poder dar uso inmediatamente, sin problema ninguno. Lo único que la licencia le va a decir, la gente va a decir, ¿y de esa licencia de dónde salió? Que es nueva, demasiado nueva. Así que nada, felicidades, qué bueno, me alegro por eso. Pues aquí estamos hablando de los metros y de las medidas, las precauciones que hay que tener con cuidado con este asunto de medir. Si usted pone el multímetro en resistencia y hace una medida de resistencia y la resistencia empezó siendo bajita, por decir 1 ohmio, 2 ohmios, y de momento esa resistencia empieza a subir, se subió a 10 ohmios, a 15 ohmios, a 40 ohmios, tenga cuidado. Eso quiere decir que hay un capacitor o un condensador cargado y ese capacitor cargado se le puede descargar a usted en las manos. Se puede descargar por usted. Así que tenga cuidado.
Los equipos, los Power Supply es el clásico que tienen los Power Supply más viejos, porque los nuevos que son chiquitos, pues ya los Power Supply de switching, como le llaman, esos no traen capacitores grandes, pero los Power Supply viejos, pesados, que tenían un transformador grande, más tenían capacitores grandes, daban ese problema y guardaban energía dentro. Y aunque había una resistencia que se llama una resistencia de bleeding, o como le dicen en español, una resistencia de sangrado, esa resistencia a veces no descargaba por completo el capacitor, no descarga por completo el capacitor porque depende del tiempo que lleva el equipo guardado. La resistencia lo que hace es que lo descarga con el pasar del tiempo y usted puede coger un golpe eléctrico, así que tenga cuidado con ese asunto. Volvemos a establecer medidas de precaución. Cuando estamos haciendo medidas, ya las vamos a tocar más en el capítulo 20, pero tenga cuidado ahora cuando estamos haciendo eso. Luis, decía, o algún comentario. No, tranquilo. Ah, ok, chévere, perfecto. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? Chévere. Pues acabamos el 17, vamos para el 18. Vamos a hablar de antenas. Las antenas. Ahora esto se apretó. No. Mira, vamos a hablar del dipolo, que es la antena más básica. Es la base, es la más básica, es la más sencilla, pero es la base de todas las demás antenas. Si no trabajamos con un dipolo y no entendemos el dipolo, no vamos a entender las demás antenas. ¿Ok? El dipolo, como ya dije, es la antena más básica. Se construye del largo total. El largo total del dipolo es medio largo de onda. Medio largo de onda. Así que si la onda completa mide 10 metros, ¿verdad? El dipolo va a ser de la mitad de esos 10 metros. El problema es que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con las medidas en metros. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las medidas en pies y en pulgadas, ¿verdad? Pero los largos de onda, los largos de las bandas, hablamos de las bandas, la banda de 10 metros, pues ya ese es el largo de onda, 10 metros. La mitad de ese largo de onda es lo que va a medir el dipolo. Así que si el largo es de 10 metros, la banda es de 10 metros, la antena dipolo va a medir ¿cuántos metros? 5 metros, ¿verdad? La mitad. ¿Y eso en pies cuánto es? Ah, yo no sé, ahora no sé la conversión. Ahorita le enseño una fórmula para sacar el largo en pies y en pulgadas. ¿Ok? Se construye usualmente de dos mitades iguales de alambre, madera o tubo. Antena de madera. Nadie me dijo nada. Se quedaron callados cuando dije antena de madera. La madera conduce, no bien, pero conduce electricidad. Así que se puede hacer una antena de madera. Lo que pasa es que no es el mejor conductor para la electricidad, ¿ok? Tubo, cuando hablo de tubo de aluminio, tubo de cobre, tubos de diferentes materiales. Generalmente usamos materiales que sean buenos conductores de electricidad, ¿ok? Y la línea de alimentación del dipolo generalmente se conecta en el centro. Hay variaciones. Están los dipolos HENFET que se alimentan en un lado del dipolo. Y hay otros tipos de dipolos que tampoco voy a tocar aquí, pero los menciono porque va a haber dipolos que se alimentan a un lado, se alimentan en una esquina, en otro punto que no es el centro. Pero en general, el dipolo clásico, la base, se alimenta en el centro. Así que tiene dos lados iguales. Pero su largo total de punta a punta, ya mismo saco una imagen, de punta a punta es media onda. Mire aquí la imagen a la que me refiero. Déjenme mover un poquito aquí.
Y mire aquí esta imagen, la de la derecha. Aquí. Déjenme mover algo aquí que yo no sé si ustedes lo ven, pero yo sí lo veo. Fíjese que hablé que del largo total, de aquí que es una punta, aquí que es una punta, el dipolo va a medir media onda. La onda a la mitad. Así que si la onda completa, el largo de onda, es 10 metros, pues el dipolo es igual a 10 metros dividido entre 2, que serían 5 metros, que aproximadamente podríamos decir que son 15 pies, realmente es un poco más, pero para dejarlo es 3 puntos, cuando yo convierto de metros a pies, es 3.28 algo, no me acuerdo el algo, ¿okay? Pero para dejarlo en números simples, 15 pies, ¿verdad? Generalmente es más, de hecho, son 16. 17 pies casi. $17 pies completo. Claro, como es un dipolo, dos polos. La parte di se refiere a dos polos, pues dos lados. Así que cada lado, independientemente, lo vamos a dividir en dos también. O sea, cada lado en dos no. Vamos a dividir esos 17 pies, los dividimos entre dos. Y aquí vamos a tener esos 17 pies, lo dividimos en dos. Si lo dejo en 15 pies, porque era la idea original, ¿verdad? Lo dejo en 15 pies. Aquí voy a tener 7 pies y medio y 7 pies y medio para llevarlo a números redondos, para que sea más fácil, ¿verdad? Y el cable, ¿se acuerda que hablamos que el cable coaxial tiene dos lados? El cable coaxial tiene el shield y el centro. Pues cada lado se alimenta directamente. El shield alimenta directo al dipolo, a un lado del dipolo, y el centro a otro lado del dipolo. Si no tenemos un sistema de matching. Estoy buscando la palabra en español, pero no me acuerdo en español. Si no tenemos un sistema de matching para la impedancia. Si alguien ya empezó a pensar en impedancia, ahorita hablamos de la impedancia aquí, pero lo normal es que construimos un dipolo conectado, lo podemos construir y hacer que funcione si lo conectamos directo, el shield y el centro a cada lado, aislados. Miren aquí que esto está aislado. Esto está aislado. Esto está aislado. Mira el dibujo bien. Está aislado. Y el dipolo pues va a tener eso a cada lado. ¿Qué? Preguntas, comentarios hasta ahora. ¿Se viene siendo en tubo, PVC o...? Lo puedes hacer en alambre. Alambre 14. Alambre 12. En alambre que guste. Mientras más grueso, más power va a trabajar el dipolo. Más power va a aceptar el dipolo. Mientras más grueso. Roberto, diga usted. Por eso ese patrón polar que tiene la antena, por lo menos esa dipolo en específico, en 8,
Sí, eso es muy normal. Va a tener ese patrón, el dipolo montado en horizontal, en esa posición que está ahí, Ok. va a tener un patrón de un 8 perfecto. Digo, Oh, entre comillas, 8 perfecto. Porque acuérdate que el ambiente a vuelta redonda lo puede afectar. sí, pero un Pero ambiente óptimo, ese sería el que. exactamente, si está en un ambiente óptimo de completamente horizontal, Ok. esa sería la forma que va a tener. Y ese patrón eh, lo puede afectar cablería de tendido eléctrico, que Sí, puede distorsionarlo. tengo que decir que sí, lo puede Ok, distorsionar, ok, perfecto, está bien. puede distorsionarlo, pero eh, ese patrón, ese sería lo normal y va a ser direccional. ¿A qué me refiero? Entrando en lo que Roberto pregunta, mire al lado izquierdo de la imagen. Al lado izquierdo de la imagen tengo el patrón de radiación. ¿A qué se refiere? A cómo la antena saca la señal, cómo el mismo dipolo saca la señal. Fíjese, este es el dipolo, este es el centro del dipolo y su señal sale, déjeme cambiar el color aquí para que no nos confundamos. Y la señal del dipolo va a ser, digo, yo lo estoy haciendo dentro, pero fíjese que está la forma por la parte de afuera, en otro color, en negro. Fíjese. Mire aquí la forma. ¿Ves? Claro, yo no la dibujo perfecta. Y hacia el frente. No le haga caso a mi forma, pero mire la forma negra, la vuelta que tiene. ¿Cómo lo puede visualizar? Imagínese usted que usted es el dipolo, abre las manos. El frente del dipolo es hacia donde está mirando su cara. La parte de atrás del dipolo hacia donde mira su espalda. Si el dipolo está en esa posición y usted lo gira, va a cambiar la forma en que apunta el dipolo. La cantidad de señal. No es que el dipolo se vea, no transmita por estos lados, es que tiene menos fuerza. La fuerza de la señal va a ir concentrada aquí y tiene unos lados donde no tiene señal. Esta es la fuerza de la señal. Estos puntos es la parte más fuerte y la señal va a salir. ¿Me entiende cómo va a ir moviéndose, verdad? La señal. Igual hacia atrás. Claro, se puede distorsionar dependiendo de lo que hay aquí, lo que hay aquí, lo que hay aquí. Se puede distorsionar. Igual al frente. ¿Qué hay aquí? Lo va a distorsionar. Pero lo ideal es, en el campo, lo ideal sería lo que vemos aquí, sin los dibujos de Héctor. Eso sería lo ideal. Y la señal pues se va moviendo. Mire la flecha. Aquí, aquí, aquí y claro está, en todas esas direcciones se va a mover la señal. Todas esas direcciones igual hacia acá. Todas esas direcciones. Aquí no tiene fuerza, pero en el centro se concentra la mayor fuerza del dipolo. ¿Ok? Preguntas. ¿Eso va hacia arriba también? Hacia arriba se ve como la parte de abajo. Ok, Si lo vieras hacia de lado, se ajá, vería como la dona que estás viendo ahí. Digo, ok. yo le llaman la forma de dona, yo también lo llamo de esa forma. Así que imagínate que abres los brazos y la señal se va a ver en esa forma también, hacia arriba, hacia los lados. Ok. Sí, es como hace un 8, pero también como una cúpula.
Sí, dentro de ese 8. sí. Ok. La forma tridimensional de esa señal sería la parte de abajo. Ok. Está bien, ya lo cogí. Claro, la dona o el círculo se distorsiona con lo que tenemos alrededor. Eso es importante entenderlo. ¿Ok? Pregunta Y adicional. ¿Algún comentario? Ajá. eso se puede correr en cualquier banda, dependiendo de la medida, ¿no? Exactamente. Para allá es que voy ahora, para las medidas. Porque ya les hablé de cómo se pone, cómo se construye. El largo en pies se calcula usualmente con la fórmula de 468 dividido entre la frecuencia en megahertz. 468 dividido entre la frecuencia en megahertz. Así que si yo quiero hacer un dipolo para la 28315, 28.315 megahertz, ¿cuánto me diría? En pies. Ya Héctor se puso creativo. Ya Héctor aquí se puso creativo. Pues le muestro. Mire la calculadora. Borro. 468 dividido entre 28.315. ¿Verdad? Pues eso fue lo que dije en megahertz. Eso va a dar 16.528 pies. 16.528 pies. Le digo igual, Ramiro, que te veo con la calculadora. ¿O te dio una diferencia? Estás en mute. Sí, no, me salió ese resultado. Lo que pasa es que quiero entender cómo Ajá. el 468 es una constante Es una constante relacionada a la velocidad de la luz. y me obliga, pero ¿por qué el resultado termina en pies y lo tengo en megahertz? ¿Por la constante? Sí, lo que pasa, bueno, sí, es una constante, la están relacionando, no me meto para allá, pero lo están relacionando con la velocidad de la luz. Sí, entiendo. Ok. Pero ¿por qué el resultado es pies? Yo lo esperaba en metros. No. Lo podemos sacar en metros también. Pero en los 16 son pies, son metros. No, esos son pies. Esta fórmula que te estoy dando es en pies. El resultado es en pies. Ok. Porque como estamos en Estados Unidos, pues no nos acostumbramos a usar los metros. Ok, está bien. No, ahora comprendí. El hecho de que esté en megahertz no tiene que ver nada con los metros. No tiene que ver. Pies. No tiene que ver en este caso. Sí, lo que pasa es que a veces yo pienso el megahertz en métrico, porque es métrico también. Claro. Pero el 468 parece que obliga a que salga todo en pie. El 468 te está convirtiendo la velocidad de la luz a pie. Exactamente. O sea, lo ayuda a que se convierta a pie. Exactamente. Los 300 millones de metros por segundo, básicamente lo convertimos a 468, no recuerdo si son millones de millas por algo, no me acuerdo exactamente, pero me he acostumbrado a usar el 462. Pero parece que es una conversión del sistema inglés, el 468, para que salgan los pies. Exactamente. Parece. Y por eso ahora, ya usando el 468, yo lo convierto a pies. Y el resultado que me da cuando uso el 468, téngalo en cuenta, está en pies. Está en pies. Así que, sí. Y tiene un detalle, generalmente cuando usamos el 468 se queda corto. ¿A qué me refiero? La conversión pierde un poquito. Pierde un poco, exactamente. Así que muchos radioaficionados, usted va a buscar, si buscan en el internet, va a encontrar algunos radioaficionados que en vez de usar 462,
Usan 68. 492. 468, ¿no es? Perdóname, 468. Perdón. Ajá, sí. Están pendientes, están pendientes. Eso está bueno. Está Ajá. pendiente. Usan 4 492 usan 492. para que quede un poquito más larga Para que quede más largo. o cerca de lo que hace perder en pulgadas la conversión. Exactamente. Pero Probablemente. también lo que hacen es que se hace un poco más largo. Se aprende a hacer el dipolo un poco más largo para poder ajustar cuando hablemos de pérdida en el capítulo 19, cuando hablemos de pérdida y ajustar la pérdida, pues usted hace el dipolo un poquito más largo de la medida correcta para que ajuste esa pérdida al reducir el dipolo un chispito. Usted tira el dipolo, ¿verdad? Vamos a suponer que lo tiró completamente horizontal y lo hizo con la medida de 492. Mire la diferencia en 492. Anote ahí, la de 468 es 16.528, ¿verdad? 16.528. Mire ahora con 492. 492 dividido entre 28.315. Eso es de una frecuencia de 10 metros. Mire la diferencia. 17.375. 17.375. Si yo le resto 16.528, Fue la casi 2 diferencia pulgadas. es casi una pulgada, casi una Ajá. pulgada, 3 Pulgada y cuartos pico. pulgadas. 3 cuartos. Un poquito más de 3 cuartos pulgadas. Ajá. Para no meternos mucho, dele la pulgada completa. Dele la pulgada completa, désela completa. ¿Por qué le da la pulgada completa? Porque cuando ajuste con la pérdida, Puede cortar. puede cortar y llevarlo más cómodo a la frecuencia correcta, al que el dipolo ajuste a la frecuencia que usted está buscando. Porque el dipolo tiene que resonar Sí. en la frecuencia que usted va a usar como base. Y eso va a ser, perdón, a veces me creo que estoy hablando solo. Iba a hacer un comentario, pero está bien, Sí. dime. Cuando estoy buscando una pérdida, aunque nunca lo he hecho, recuerdo de aquello viejo que yo tengo que buscar que dé 1 a 1. Exactamente. Y buscar, a lo mejor no me va a dar 1 a 1 y yo digo, voy a cortar un poquito porque sé que está más, corto un poquito hasta que cuando llegue a 1 a 1, ese es el tamaño. Posiblemente. Esa es la máxima transferencia. Correcto. Cuando posiblemente llegues, hagas el cálculo con 492 o le añadas la pulgada al cálculo, si lo hiciste con 468, le añades una pulgada. Hay gente que le añade más dependiendo de la banda que sea. Ya mismo va a ver a por qué hablo de la banda que sea, pero una pulgada, pulgada y media puede hacer la diferencia dependiendo de la banda. Y usted va a ir reduciendo para lo que acaba de decir Ramiro, la transferencia perfecta entre el cable, lo que viene por el cable, pase directamente a la antena. Sin pérdida aparente. Siempre hay una pérdida, pero sin pérdida, con la menor pérdida posible. Y esto es importante por el asunto no solo de la pérdida, el ancho de banda, la frecuencia a la que usted diseña la antena. La antena tiene un ancho de banda. La antena no va a funcionar en toda la banda. Según se aleja de la frecuencia en la que usted calculó, la antena deja de funcionar. Así que si usted ajustó la antena para 28.315, hizo el ajuste de la pérdida para 28.315, según usted se va alejando en el radio de la 28.315, la resonancia de la antena se pierde y por lo tanto
aumenta la pérdida. ¿A qué me refiero? Si usted empieza, ajustó la antena para 28.315 y la pérdida, estoy contigo ahora, Roberto, y la pérdida está perfecta 1-1, que fue lo que mencionó Ramiro, la pérdida está perfecta en 28.315, usted empieza a subir a 28.20, a 28.320, a 28.325, a 28.330, a 28.335, el ajuste se va perdiendo, no porque usted cambió la antena de posición, se va perdiendo porque la frecuencia va cambiando y el radio no, la señal no está ajustada, no está acoplada a la antena que usted hizo. Y lo mismo ocurre hacia abajo. Hablé hacia arriba 28.315, 320, pero lo mismo ocurre hacia abajo. 28.300, 28.310, 28.305, 28.300. Lo mismo ocurre. Según se aleja, va perdiendo ajuste. Ramiro, dime, espera, Ramiro, dame un segundo. Déjame, Roberto, que se me había olvidado. Dime. Entonces, ahí es que viene entrando el antena túnel para agarrar las deficiencias, las pequeñas deficiencias que hay en esa frecuencia con esa antena. No es para cogerla de cantazo con una. Por eso es que entra ahora la antena túnel. Ahora es que Exactamente. El antena túnel, eso es lo que hace. El antena túnel le engaña al radio diciéndole, está todo chévere. Esas diferencias no existen. Mantente transmitiendo con el power completo para que la potencia que se pierde en la transferencia compense la potencia que están enviando el radio, compense lo que se está perdiendo en la transferencia. Siempre pero es baja. pero es en este caso cuando sabemos que está bien tuneada en el centro de la frecuencia. Sí, pero es que si tú te vas a operar y si pusiste la antena en 28.315, ajá, activaste el túnel y te fuiste a operar a 28.400. El matching no va a ser perfecto, el ajuste no es perfecto y aumentaste la pérdida. Por lo tanto, perdón, es que apareció alguien que pasó por allá dormido, apareció despierto para el otro lado, no hace ni 5 minutos. Vente conmigo, a ver si cae como piedra, porque él me oye hablando y se queda dormido. El ajuste que empezaste en 28.315, hiciste el ajuste para 28.315, pero te moviste a 28.400 para irnos bastante, o más arriba, te fuiste a 28.500, te fuiste a 28.500, a 28.450, pues no puedes irte al borde, a 28.450, ¿verdad? La antena que hiciste para 28.315 es posible que no tenga que tenga pérdida, que tenga un mismatch, porque la diseñaste para 28.315 y cuando me diste en 450, en 28.450, ahora tiene 2 de pérdida. En vez de un 1-1, ahora tiene un 2-1. Se está perdiendo, ese 2-1 dice que estás perdiendo power en en el proceso, estás perdiendo power. Activas el túnel y el túnel le dice al radio, ahora estás 1-1. El radio se estaba protegiendo cuando veía el 2-1. Digo, los radios no se protegen 2-1 porque no se protegen 2-1, pues eso es muy bajito. Pero en el proceso normal, un 2-1, suponiendo que fuera más alta, la pérdida puede decirle al radio, me voy a proteger, el radio se protege y baja el power. Al bajar el power y tener una pérdida, porque el cable tiene pérdida de fábrica,
El cable trae pérdida. Ya estás perdiendo lo que bajó el radio para protegerse, más el power que estás perdiendo en el cable. Sin embargo, el túnel le va a decir al radio, quédate transmitiendo el mismo power. Ese power entonces se compensa la pérdida que tienes con un poco extra de power, pero va a seguir teniendo la misma pérdida. No cambiaste la pérdida en la antena, porque no tocaste la antena. Lo que hiciste fue decirle al radio, mantente igualito de power, no pierdas power. No sé si me explico, no sé si me hago entender. Sí, ¿y qué hacemos en ese caso? ¿Qué sé yo? ¿Un ugly balloon es no? Es que no existe una antena perfecta. No, ok, está bien. Eso es lo que quería. Eso es lo que hay que entender. Ya. Claro, tú vas a ir pensando en la antena, pensando en el ancho de... Hay que tener en cuenta el ancho de banda. Cuando vamos a comprar una antena, por ejemplo, la antena me dice de qué frecuencia funciona. Y el manufacturero me garantiza que de esta frecuencia a esta frecuencia la antena va a mantener X pérdida. Voy a usar las TRAM que vienen de fábrica pretuneadas. La 1480, la 1481, que son las más que se usan en el mundo de la radioafición y en el GMRS, porque tienen un ancho de banda bastante amplio. Pero esa antena viene pretuneada para la 1481 y la 1480 vienen pretuneadas para radioaficionados. La TRAN hace unas que son para GMRS directamente, no recuerdo los números, pero la 1480 y la 1481, yo tengo una 1481, la 1481 te asegura que de 144 a 148 MHz va a dar 1 a 1. 1 a 1.5 en ese rango de frecuencia. Fuera de ese rango de frecuencia, puede tener otra pérdida. En 70 centímetros te dice que de este rango a ese rango vas a tener, gracias, de este rango a este otro rango de frecuencia vas a tener tanto garantizado. Eso es lo que, perdón, yo la pongo guardo ahorita. Eso es lo que te dice el manufacturero de la antena. Mira, tú no puedes comer papitas todavía. Así que el manufacturero te garantiza eso, pero cuando trabajamos con antenas de cable, por ejemplo, vas a tener un ancho de banda que lo puedes estudiar. Allá tengo algo escrito. Tienes que tener un ancho de banda. Sí, recepción y transmisión se afectan. Que es la pregunta que me hacen allá, Héctor, me hace recepción y transmisión, no sé exactamente a qué se refiere, pero se afecta recepción y transmisión cuando te mueves, se va a afectar. Luis, ¿qué ibas a decir o qué quieres aportar? Como quieras. Yo tengo en la guagua mía una TRAN, pero yo tengo la que va a pegar el cristal. Ok. Y esa tiene para tú setearle por dentro en la cajita, trae un destornillador plástico blanco y trae un alambrito puesto al lado. Ese alambrito tú lo llevas a la mitad y vas buscándole, graduándole hasta que le bajas la pérdida que quede en cero. Pero tú vas a medir la pérdida basado en una frecuencia. Por eso, pues usarla por lo menos, que yo cuando la monté, pues usarla con los MERS. Pues si la pones en Morse, ella va a tener un ancho de banda. Después de ese ancho de banda, deja de funcionar correctamente la antena. Pues yo la he usado en los MERS y en los Family. Y me trabaja lo más bien y he tenido una cobertura bastante amplia en el carro. Pero si la mides en otras frecuencias. No, se va. A eso es lo que quiero decir. Se va porque se le ha puesto el analizador y bajando a otras bandas se pierden. Posiblemente te funciona bien en Morse y en GMRS, pero no te funciona bien en radioaficionado. No, donde único ella
se logró, o sea, que chequeándola por encima no fue tanta la diferencia, fue cuando se chequeó en 6 metros. En 6 metros la diferencia no fue tan grave. No fue tan grave. Estaba utilizable, ¿sabes? Se podía utilizar. No era recomendable, pero si en un momento dado hubiera una emergencia, se podía. Si hay una emergencia, se puede. Y eso Ajá. mismo ocurre dependiendo de la frecuencia. ¿Por qué dependiendo de la frecuencia? Perdona que... ¿Por qué dependiendo de la frecuencia? Porque hay frecuencias que son largos de ondas equivalentes a otras. Dime, Ramiro, perdona. Sí. Sí, no, es que me quedé colgadita 3 preguntas y No, después pues no pierdo hay el hilo, problema. perdona. No, si te dejé Ok. colgando, dime y las contestamos. Ok, de eso que acaba de decir ahora de lo último, equivalente una a otra, nosotros cortamos el dipolo a media onda, pero puede haber otra frecuencia que el largo de onda total es el doble de media y hay otra que es un cuarto también. O sea Exactamente. que en el Por espectro ejemplo, de armónica, pues una es resonante también esa antena. una antena puede Ok. ser resonante en varias frecuencias, pero Ahora tienen que ser largos eléctricos correspondientes. múltiplo, ¿A qué me refiero? múltiplo a lo mejor. Exactamente, múltiplos de otra. ¿A qué me refiero? Una antena de 80 metros pudiera funcionar en 40 y pudiera funcionar en 20 y pudiera funcionar en 15 metros. Okay. ¿Por qué? Fíjese la frecuencia de 80 metros. Si tiene el Banplan por ahí, búsquelo. 80 metros, 3.5. 3.5 por 2. 7.0. 7. La banda de 40 metros, ¿dónde empieza? En 7.0 megahertz. 7 por 2. 14. ¿Dónde empieza la banda de 20 metros? En 14 megahertz. La de 14 por 2. 28, Perdón, sí, 14 por 2. 28. 10 metros. 28. 10 metros. 10 metros. Y dije 15, pero me equivoqué ayer, era 10. Fíjate, yo estaba viendo a DX Commander, que él estaba hablando de eso en uno de los videos. Y ahora lo estoy comprendiendo mucho mejor. Ahora sí. lo entiendes. Sí. Ahora lo vas viendo. ¿Ves lo que estabas diciendo, Ramiro? Lo que estabas diciendo, que una antena en un lado te puede funcionar en otra. En otra, ok. Pero ahora surgieron 3 preguntitas cortas en todo esto. No, seguro, Ok. sigue. Si estoy macheando la antena con el radio, no puedo usar un túnel de estos de afinar mientras lo estoy haciendo. O Sí sea, no está. puedo poner una antena túnel. Tiene que ser antena y radio directo con el metro ese. Bueno, si pones el antena tuner, si es un antena tuner automático, tú tocas un botoncito y él hace el ajuste, viendo lo que está. Cambia, como que se quita él. Si es manual, pues entonces tú lo tienes que ajustar. No se recomienda, si vas a ajustar la antena, que tengas un antena túner en el medio. No, se si la recomienda. calibro es sin antena túnel. De hecho, los antena tuner no los tienes que desconectar. Muchos de ellos tienen un botoncito de bypass. Ok. Tocas el botoncito de bypass y él hace la conexión directa y no afecta en el ajuste de la antena. Chévere. Si tengo un radio que yo pienso que trabaje en más de 2 bandas, 2 o 3 bandas, ¿cómo ajusto la antena para que trabajen todas esas bandas, o ellas ya son múltiplos de cómo yo voy a ajustar la antena? Si son múltiplos, con una que calibre casi quedan las otras. Básicamente van a quedar las otras. Ok. Y otra cosa, el tamaño del cable de la antena del radio. Muy buena pregunta. El tamaño del cable, el grueso del cable, ¿te refieres? En todas las formas. Porque si el alambre tiene demasiados pies, también hay resistencia. No, ahí es importante, porque el largo del que estamos hablando de la antena es el largo.
Ese largo es importante, eso es lo que estamos Ajá. calculando, el largo del cable. Sí, sí. El No, grueso ok, del ok, cable. sí. Pero yo digo el coaxial, de donde Eso, el coaxial hacia el radio. el cable del coaxial, yo siempre recomiendo, hay una fórmula para calcular el cable del coaxial. Yo no la toco en este nivel porque Ok. no hace falta, pero sí hay una fórmula. Pero la regla, como dicen en inglés, la regla básica, mientras más corto, mejor. Ok. Lo más corto posible. El cable coaxial lo más corto posible. Y aquí hemos hablado de todos los temas que están en el capítulo 18 y 19. Ok. Y está buena la discusión, está chévere. Lo que me estás diciendo del cable coaxial, del cable de alimentación, es importante. Hay una fórmula para calcularlo, pero yo no voy a hablar de la fórmula. La regla, mientras más corto, lo más corto posible, mejor. Juan, bienvenido. Lo más corto, mejor. El cable coaxial es importante que sea corto, porque mientras más cable, más pérdida vas a tener en el cable coaxial. Ahora, el cable con el que estás haciendo la antena, el grueso de la antena, el grueso del dipolo, se dice que mientras más grueso, más ancho de banda va a tener, más frecuencias va a poder trabajar el dipolo, o sea, hacia el ancho. Si lo hice con cable número 18 y llega la frecuencia central es 28315 y el ancho de banda hacia arriba y hacia abajo me da 500 kilociclos. Si cambio el cable a un cable número 12 o un cable número 8, puede que me dé un mega completo de ancho de banda. Eso es lo que dice la teoría y lo que se ha practicado con respecto a las antenas. Que mientras más grueso el material con el que yo haga la antena, más ancho de banda hay. El problema es que si lo hago en el mundo real, mientras más grueso es ese cable, más pesado es. Igual el material con el que haga la antena. El aluminio grueso, si uso aluminio grueso, la antena se vuelve más pesada. Si uso aluminio fino, entonces la antena puede ser doblada por el viento. Así que tengo que crear un balance entre el material que estoy usando y el ancho de banda que quiero tener en la antena. Así que tiene que haber una combinación de esas dos cosas para que la antena me funcione en varias frecuencias o en un ancho de banda, dependiendo de la frecuencia a la que diseñe la antena. Otra ocurrencia más. ¿Me escucha? Perdona, Sí, hoy estoy sí. encendido. No, pero si hay preguntas, sigue haciéndolas. Eso es lo que me gusta de esto. El alambre del dipolo, lo que va horizontal, Ajá. ¿debe ser el alambre sólido o puede ser multistrand? Pues yo prefiero el sólido, Sólido. pero hay gente que usa el multistrand. Ok. No hay problema con eso. Pero yo lo prefiero sólido. A mí me gusta, cuando yo diseño dipolo, yo prefiero sólido. Pero también a veces es más caro el sólido que el multistrand. Así que también el presupuesto cuando estás diseñando tienes que ver. Más preguntas. Me gustan esas preguntas. Iba a preguntar una, pero no es en este capítulo, es en el otro. Pero suéltala ahora si hemos hablado de los dos capítulos. Pues Seguro. además de las antenas y de la pérdida, la atenuación en el cable. La atenuación en el cable. Eso es importante. El cable ya tiene una atenuación, una pérdida. Claro, Roberto la llamó atenuación, que es el término correcto. Lo vas a escuchar en la calle que le hablan, el cable tiene pérdida. Es una atenuación realmente. Ese es el término correcto. El cable ya de por sí trae una atenuación, no puedes hacer nada contra eso. Hay un estudio, yo estuve leyendo, hay un estudio que lo hizo uno de estos agentes científicos modernos que ha estado probando antenas y él dice,
sin tocar la antena. Bueno, incluyendo la antena en el sistema, es que él hace varias comparaciones. Radio, antena, radio, cable y antena, si están perfectamente machados, perfectamente sincronizados, perfectamente ajustados, o sea que la pérdida está 1-1, el 79% de su señal es lo que está llegando a la antena. Eso es lo que él dice. Aunque su sistema esté 1-1, se pierde el 22%, el 21% de su señal se pierde en el proceso de llegar del radio a la antena. No sé si eso te ayuda con lo de la atenuación. El cable va a tener una atenuación preestablecida según el tipo de cable Casi que sea. 20%. Disculpa, Ramiro. Casi 20% de pérdida de todo el sistema. Él establece que un 21% de pérdida. Wow. En el último estudio que él publica, habla de un 21%. O sea, que si usted transmite con 100 vatios, son 80. Realmente está poniendo al aire 80, de 79, 80% a 80 vatios. En los otros se ven pérdida. Todos los equipos electrónicos pierden algo siempre. Todo lo demás se pierde. Eso es lo que él establece en su estudio. Y si está mal macheado, peor entonces. Empeora el proceso. Por eso los ajustes son importantes. Roberto, dime. Eso es asumiendo que estemos usando el cable correcto. Lo mejor. Para la banda que es, porque, pues, qué sé yo, hay gente por ahí que lo que usa es un 258, pero pues mejor es un LMR 400. Porque atenúa menos. Entonces, a eso es lo que él se refiere. Y dependiendo de la frecuencia en que estemos hablando. Porque, por ejemplo, el MR400 es un cable. Ese es el tipo de cable, porque hay diferentes compañías que hacen el tipo de cable LMR400. El tipo de cable LMR400 dice que tiene menos pérdida de por sí, no importa en qué frecuencia lo use, va a tener menos pérdida comparado con un tipo RG58 o 8 o Belden 213 o un 213, que es un nuevo, Belden es la marca y el 213 es el modelo de Belden. El tipo 9913, que es el cable que estoy comparando. Hay marcas, hay modelos y hay tipos de cable. Y a veces los comparamos con las marcas porque es más fácil. Pero anyway, el LMR400 es de los cables que menos pérdida tiene en cualquier frecuencia. Pero cuesta un ojo de la cara, por decirlo bonito. Ahora mismo está sobre el $1.25 el pie. Si lo compras de buena calidad. Cuando un RG8 o un RG58 te cuesta a 50 centavos el pie o hasta más barato. Pero eso conlleva salir fumado. Tiene entre uno y el otro. Eso es parte de lo que estamos aprendiendo en esta clase. Quizás algunos me van a decir, Héctor, pero es que yo nunca he montado una antena, nunca he montado un cable, nunca he montado... Pues estamos hablando de que en el momento en que usted vaya a comprar el cable, tiene que ver esos detalles de lo que estoy hablando. La pérdida en el cable, ajustar la antena, ajustar la antena, el cable y el radio tienen que estar ajustados. Y lo que ajusta es la antena realmente, porque el radio usted no le va a hacer ningún ajuste. El cable no le puede hacer ningún ajuste, más que usar lo más corto posible, como acabo de decir, ¿verdad? Pero ¿qué elemento de esos tres elementos usted puede ajustar? Pues la antena, el largo de la antena, la frecuencia en la que va a funcionar esa antena. Eso usted lo ajusta. Dependiendo del tipo de antena que sea, va a tener ajustes. Hay antenas que no tienen ajustes
que ya vienen preestablecidos, funciona de esta frecuencia a esta frecuencia con esta pérdida. Pero hay otras que hay que ajustarlas, como dijo Luis, que esa antena que le estaba hablando tiene para ajustarse. Luis, iba a decir algo o levantaste la mano, adelante. Sí, y además de tener un cable bueno, un cable específico, pues, que sea bueno de verdad, también tienen que ver el tipo de terminal de PL que le vas a montar también. Porque si le montas unos baratos de estos que te cuestan a 75 chavos, está grave. Eso es otro detalle importante. Por lo menos si compras los de Amperol, son los mejores que vienen. En el capítulo 19 habla, no, el 19 habla de los conectores. Fíjense que no, agarré el capítulo 18 y el 19 y lo estamos hablando de todo a la vez. Todo lo que está entre el 18 y el 19 lo estamos hablando a la vez. Pues como Robert dijo ahorita que nos íbamos a graduar hoy, pues. No me hagan caso, no me hagan caso. No, pero no vamos a terminar hoy. No vamos a terminar hoy. Pero eso es importante, el tipo de conector, el cable coaxial que escojamos, en los conectores que escojamos. Hay diferentes tipos de calidad. Que ese conector esté bien hecho. Eso es importante, porque hay conectores que son malísimos, como dijo, y no es por el precio, pero el conector al PL259 vienen unos de 75 chavos que le metes calor con el cauting y lo derretiste. Se derriten. Entonces, el cauting es la máquina por el que no conoce el término, ¿verdad? Por si acaso, el cauting es la máquina para hacer la soldadura. Cuando lo estás soldando al cable, lo derretiste porque es tan barato que no aguanta calor. Pues, el oscilador es muy débil. Exactamente, pues hay que usar unos de una buena calidad. Y hay diferentes tipos de conectores. En el libro hablamos del PL259 y hablamos del conector N. El agua es nuestro enemigo número uno en las comunicaciones. Y hay que el conector N es a prueba de agua. Si usted lo hace bien, porque si no lo monta bien, no es a prueba de agua. El conector PL259 es un conector que no es a prueba de agua. No importa si lo hace bien o lo hace mal, no es a prueba de agua. Y al no ser a prueba de agua, cuando usted lo monta, aunque lo monte correctamente, cuando lo pone en la antena, tiene que sellarlo para que no coja agua. Así que eso es bien importante también. Y hablamos del dipolo, que es la media onda. La próxima antena que tocamos es la del cuarto de onda. El cuarto de onda. Héctor, pero el cuarto de onda, pues es la mitad, ¿no? Sí, pero el cuarto de onda no es tan solo es que es la mitad del dipolo. El cuarto de onda, generalmente hablamos del dipolo. No estoy usando la presentación, estoy más o menos siguiendo el orden que está en el libro. Hablé del dipolo, el próximo tema que hay es el cuarto de onda. El cuarto de onda, si usted corta el dipolo a la mitad, le queda un lado del dipolo, ¿verdad? Déjame ponerme para acá. Me queda un lado del dipolo. ¿Y qué hacemos con ese cuarto de onda? Generalmente lo ponemos en posición vertical. Y hacemos una antena vertical. Eso es lo que usamos en los carros. Una antena de un cuarto de onda. Es lo típico. O de 5 octavos de onda. Es la otra que se usa. ¿Y qué es un cuarto de onda? Un dipolo picado a la mitad. Héctor, y el resto de la antena. El resto de la antena lo hace o la tierra o la hace un pedazo de metal. Cuando usted le pone un imán a ese cuarto de onda y lo pega en el techo del carro, está haciendo una antena, un cuarto de onda, y el resto de la antena lo hace el carro. ¿Verdad?
el metal del carro. Si la usa en la casa y la pone en el piso de la casa, el ground del piso, el ground de tierra, el ground, por decirlo de alguna forma, que se recomienda que se mejore ese ground. Claro que sí. Si la llevo al techo, ese cuarto de onda, y la llevo al techo y la pongo en un tubo, ¿me va a funcionar? Claro que me va a funcionar. Que no tiene el mejor ground, pues lo que hacen es que la ponen en el tubo y le añaden unos radiales, unos pedazos de alambre o de metal que simulen la tierra. Me voy haciendo entender, ¿verdad? ¿Cómo calculo ese ground plane? Pues si la fórmula del dipolo era 468 dividido entre la frecuencia en megahertz, pues ahora uso la mitad. 238, perdón, 234. Siempre me equivoco. 468, 1, 234 es ahora. Para el cuarto de onda. Para el cuarto de onda, 234. O sea que divido 234 entre la frecuencia en megahertz. Y usando el mismo ejemplo que estaba usando ahorita, 28315 es la frecuencia. Pues ahora divido. ¿Todavía se ve la calculadora? Sí. 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 Es que no me acuerdo en qué dejé la pantalla, así que. Ok, pues 468, digo, 234 dividido entre 28315. 28315. 8.26. Es la mitad de lo que estábamos hablando ahorita. Y también surge la misma situación. Usted le puede añadir para hacerla más larga, y al añadirla y hacerla más larga, pues entonces cuando vaya a hacer los ajustes de pérdida, el ajuste de la antena, pues entonces puede ir cortando y hacerla precisa a la frecuencia que está ajustando. En este caso, 28315, pues yo la haría de 8.3, 8.4, quizás hasta 8.5, 8 pies y medio. Recuerde que ya esto está en pies. Así que yo la pudiera hacer de 8 pies y medio y voy reduciendo hasta que ajuste perfectamente. Dime, Ramiro. Siempre cuando quiero hacer un cuarto de onda, ¿siempre va a ser vertical o puedo hacer un dipolo también? No, Y es puedes hacer el dipolo, Ok. pero recuerda que entonces el dipolo de un cuarto de onda, Va a ser 4 pies en este que está dando aquí. que En esta sería un fórmula que hicimos aquí. octavo de onda, que sería un octavo de onda a cada lado. Ajá. Del cuarto de onda voy a tener un octavo a cada lado. Pero había uno de los muchachos que tenía un problema con una antena muy larga para el espacio que tenía. Entonces puede hacer una de un cuarto. La puede reducir al cuarto, pero también el problema está en reducir la antena, que Ajá. pierdes eficacia de la antena. Ah, ok. Pierdes eficacia en la antena. Así que algunos sí. prefieren usar el sistema de bobinas, hacer una bobina, calcular los microhenrios, los henrios que se necesita para reducir el tamaño sin perder el efecto. Eso ya se pone un poco más complejo, no vamos para allá. Pero sí, se puede usar una bobina, que es parte de la discusión de las antenas. Hay gente que usa bobinas para reducir el tamaño físico de la antena sin cambiar el lado, la parte electrónica de la antena, la parte, el largo eléctrico y el largo magnético de la antena. ¿Ok? Preguntas. Voy a regresar a la presentación para ir viendo lo que ya hemos discutido, gran parte de esto que hemos hablado, pero regreso a la presentación. Aquí está el dipolo, hablamos de cómo
Bueno, este ejercicio no lo tocamos directamente. Hablamos del ejercicio con la fórmula. Este ejercicio que está aquí viene directamente, pudiera venir en su examen. Le pregunta cuál es el largo aproximado en pulgadas de una antena dipolo de alambre de medio largo para 6 metros. ¿Cuánto mide una antena para 6 metros en pulgadas? Un dipolo de media onda para 6 metros. ¿Cómo se hace eso? Pues no me está dando la frecuencia. Acuérdese que no le dio la frecuencia, le dio la banda. Tiene dos formas de hacerlo. Voy a tomar por aquí el lápiz. Fíjese aquí que le dice para 6 metros. No dio frecuencia. ¿Cómo yo consigo la frecuencia si tengo el largo de onda? 300 dividido entre el Muy largo bien, de onda. Ramiro. 300 dividido entre el largo de onda. El largo de onda. Y el largo de onda aquí es 6 metros. ¿Dónde puse el lápiz? 6 metros. Así que si divido 300 entre 6, da 50 megahertz. Gracias. Eso me da 50 megahertz. Estamos claros, ¿verdad? Y eso entonces me permite hacer el cálculo de 468 dividido entre 50 megahertz. Una vez tengo los 50 megahertz aquí, pues divido 468 entre 50, me da 9.36 pies. Pero el ejercicio me pregunta en pulgadas. Pues como yo convierto de pies a pulgadas, multiplico lo que me dio en pies por 12. ¿Cuántas pulgadas hay en un pie? 12 pulgadas. 12. Así que multiplico por 12, 9.36 por 12, da 112.32 pulgadas. Pero la contestación más cercana no es precisa. Simplemente dice 112. Y entonces, el punto que está abajo. Digo, ¿hay duda con este ejercicio? Los demás. Ok. Bueno, si hay pregunta, usted sabe cómo es. Mire esto que está aquí abajo. Dice, para hacer una antena dipolo resonar en una frecuencia más alta, debes acortarla. Si yo hice el dipolo para 28.315, ¿verdad? Y dije que 16.5 pulgadas, ¿verdad? Si yo quiero que resuene en 28.400, tengo que hacerla más corta. Cuando yo hago el cálculo, en vez de 16.5, me va a dar quizás 16.2. Me estoy inventando los números, que conste, no estoy haciendo el cálculo matemático con la calculadora. Así que por eso es que vemos que mientras más alta la frecuencia, más corta es la antena. Mientras más alta la frecuencia, más corta es la antena. ¿Ok? Su celular, ejemplo, su celular tiene una antena muy corta porque trabaja en frecuencias bien altas. ¿Se acuerda del iPhone? Uno de los problemas que tuvo un iPhone, que usted lo agarraba mal y le bloqueaba la antena. Sí. Y Steve Jobs le dijo a usted, a los dueños de iPhone, le dijo, aprende a agarrar el iPhone.
Esa fue la solución de Steve Jobs. Es que los usuarios de iPhone no saben agarrar el iPhone. Búsquelo, no estoy bromeando con eso. Pues inventaron una carcasa o algo así para que. Sí, hubo que cambiarle hacerle unos cambios al iPhone, pero su primera contestación fue esa. Los usuarios de iPhone no sabían agarrar su teléfono celular. Así que, mientras más alta la frecuencia, más corta la antena. Aquí hablamos del dibujo, del dipolo. Esto ya lo vimos. Véalo en funcionamiento, el dipolo. Recuerde que las antenas trabajan con corriente alterna, no con corriente directa. Tenemos corriente cambiando de frecuencia, cambiando constantemente de positivo a negativo, cambiando de frecuencia, no, cambiando de positivo a negativo de ese lado constantemente. Míralo ahí. Y hay una resistencia que aquí está, no debería ser una R, debería ser una Z de impedancia. Porque las antenas que funcionan con corriente alterna, la resistencia es impedancia, es una Z. ¿Ok? Y el voltaje, V, y todo lo que vemos ahí. Aquí vemos la forma correcta de montar bueno, se puede montar en V invertida, pero el asunto, 2 hilos conductores, una placa de material aislante en el centro que hace que el coaxial se divida a ambos lados. ¿Ok? Aquí hablamos de los campos magnéticos y los campos eléctricos, ya lo hemos tocado anteriormente, así que no me detengo mucho ahí. Aquí ya empezamos a hablar del ground plane. Hay un ejercicio con respecto al ground plane y a la fórmula que discutimos. El ground plane o un cuarto de onda. Claro, como Ramiro trajo el asunto, un dipolo yo lo puedo hacer de un cuarto de onda y lo puedo hacer de un octavo de onda. Y también lo puedo hacer de un largo de onda completo. Lo puedo agrandar a un largo de onda completo. Lo que pasa es que dependiendo de la frecuencia va a ser imposible instalarlo. ¿Ok? Así que no hay problema con eso, pero imagínese, usted tiene espacio para montar un dipolo de 30 metros, de 20 metros. Roberto ya sabe que no tiene espacio para un dipolo de full size. Yo soy el del problema con la antena. Pero puedes reducir el tamaño de la antena. Lo que pasa es que pierdes un poco de efectividad con eso. Mire aquí la fórmula. ¿Cómo se aplicaría para el examen? En este caso me pregunta el largo aproximado en pulgadas de un cuarto de onda para 146 MHz. Y me está dando la frecuencia ya. Y como dije, ¿cómo la calculo? Pues sencillo. 234 dividido entre la frecuencia en megahertz, que me la da el ejercicio. 234 entre 146 MHz me va a dar 1.6 pies. Pero el ejercicio me la pide en pulgadas. Tengo que convertirlo en pulgadas, así que multiplico 1.6 pies por 12. Eso me va a dar 19 pulgadas. Ya sabe por qué una antena de 2 metros mide aproximadamente 19 pulgadas. Porque si es una antena de un cuarto de onda, ese es su tamaño correcto para 2 metros. ¿Por qué? Porque el centro de la banda de 2 metros es 146 MHz. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, media onda ahí serían 38 pulgadas y una onda completa 56 pulgadas. Exactamente. Y sería incómodo hacer una antena para esa frecuencia
Digo, 56 pulgadas no es tan No, incómodo. esa no es tanto, pero si son bandas como de 20 metros, 80 y cosas así, no hay quien lo haga. Exactamente. Es más complejo el asunto. Sí. ¿Ok? Así que ese es el detalle de esto. Suelto aquí, cierro aquí. Mientras más alta la frecuencia, más pequeña las antenas. Exactamente, eso es así. También el patrón de radiación de la antena. ¿Se acuerdan que ahorita Roberto me preguntó por el patrón de radiación del dipolo? El patrón de radiación de la antena en general, se va a ver afectado por la altura. Se va a ver afectado también por la altura. No es lo mismo yo montar un dipolo a un cuarto de onda que montarlo. No es lo mismo yo montarlo aquí a un cuarto de onda que montarlo a media onda de altura. Porque mire lo que pasa cuando lo cambio, esa misma antena, mire lo que pasó. Creó una área nula, pero le dio dirección en el lóbulo, que es como se conoce esto, los lóbulos de la antena, del patrón de radiación, tiene un nulo. El nulo es donde no hay señal. Aquí tengo un nulo. No hay señal ahí. Pero el resto de la señal, esa misma antena que la subía a medio largo de onda, la puse a la altura de medio largo de onda, entonces creó un poco de dirección. ¿Se acuerda por qué la dirección es importante? Para rebotar la señal en la ionosfera. Mírele cómo cambió. Y mire cuando le doy una onda completa, ve la señal que saldría rebotando en ángulos diferentes. La altura también influye en el ángulo de radiación de la antena. Y dependiendo de la banda y de la altura, el patrón de radiación de la antena cambia. ¿Lo va viendo? Importante. Así que no es solo la frecuencia, el largo de la antena, es también a qué altura voy a poner la antena. Y algunos manufactureros de antena le dicen, esta antena no puede ir a menos de 20 pies de altura. A mí me pasó con una antena Mosley. Llamé al manufacturero y me dijo, Héctor, yo le dije, la antena está puesta a 15 pies de altura. Me dijo, no, esa antena tiene que ir lo menos a 19 pies de altura del punto más alto de la casa. Así que para que el patrón de radiación de la antena no se afecte y entonces las pérdidas y todo lo demás también se afectan. Bueno, gente, son las 10 y el tema está sumamente interesante. Voy a dejarlo hasta aquí. Dame un segundo para borrar esto. Después se me quedan los dibujos en la presentación. Preguntas que quieran traer hasta ahora. Siempre que hablamos de longitud de onda usamos lambda. Sí, lambda. Lambda. La letra griega es la lambda. Sí, es Sí. como una Y al revés. Ah, exactamente. Y lo usamos en sonido también. Bueno, que es más o menos lo mismo. Sí, Hablamos de ondas y exactamente. frecuencias. Aplica igual. Digo, casi igual. Déjame Sí, sí. corregir eso. Es casi. Casi igual. Así que lambda es lo que se usa. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Pues ¿Cuándo es la próxima clase? Espérenme. Hoy es martes, ¿verdad? Sí. ¿Qué les parece mañana? Está bien. Por mí está bien. Por mí también. 8 de la noche. Sí. Sí. ¿Les parece más cómodo a las 8 que a las 7?
Sí. Está bien. No, pues yo pregunto. A mí también me parece más cómodo las 8 que las 7. Lo que Oh, pasa está- que... Sí, Al menos tiempo. sí, exactamente. Hay menos tiempo en cuanto a Ahora eso. ahora que va a ser de 8 a 11. No. Oh, Bueno, si lo podemos, si quieren hacerlo, ya no tengo problema. Pero realmente algunos de ustedes tienen otras cosas que hacer, tienen que levantarse temprano. Así que yo por eso me aguanto hasta las 10. Y pues el after class, pues ustedes saben que siempre viene. Así que nada, pero quedamos entonces a las 8 mañana. Ok, perfecto. Déjenme dejarle de grabar. Ya estamos. Eh, yo creo que hemos discutido mucho de los capítulos ya fuera de clase. No, no estamos fuera de está clase. grabando. Segundo. Ok.